Muy bien. Muy buenas tardes, amados queridos. Que les habla es su hermano Ángel Zamorano, miembro activo de acá del Templo Betash, ubicado en Avenida Yungay 0591. Estamos acá en plena comunión con esta iglesia local, o esta iglesia organizada, podríamos llamarla. El horario es de 14 a 17 horas todos los días lunes y miércoles. Y ahora llegué un poquito atrasado porque en realidad estaba esperando algo. Pero bueno, la excusa gran la falta. Quiero saludar al ministro acá de esta iglesia y también a toda la membresía, deseándoles muchas bendiciones. Mayormente a aquellos que están también colaborándole a nuestro pastor o al ministro que ministra esta iglesia. También quiero desearle mucho saludo a mi familia, que está en la casa, mis 3 hermosos hijos y también mi hermosa señora. Dios les guarde y les bendiga grandemente. Ahora vamos a hablar un tema que es, lo discutimos inclusive, lo conferenciamos podríamos llamarle, lo desglosamos en la escuela dominical. Uno de los temas que en realidad ha abarcado bastante preocupación y también un hecho que en realidad no se ha realizado por segunda vez, al menos yo no tengo conocimiento que alguna vez haya sucedido algo semejante en el Nuevo Testamento. Es con respecto al evento o al acontecimiento que le sucedió a Ananías y Zafira, que está en el capítulo 5 de los Hechos. Un evento, un acontecimiento, una experiencia la cual nos deja una enseñanza para la iglesia de hoy, para la iglesia del siglo XXI, que en realidad debe tomar conciencia la iglesia. Y eso me ha inquietado bastante. De hecho, llevamos 2 semanas ya discutiendo este tema en la escuela dominical. Aprovecho de invitarles a la escuela dominical los días domingo a las 10:30 de la mañana y pueda usted hacer algunas preguntas, si se interesa verdaderamente escudriñar las Sagradas Escrituras, si obedece al llamado de Cristo cuando Él dice escudriñar las Escrituras. Es una orden, es un mandato de Dios que manda al Hijo de Dios escudriñar, escarbar, zambullirse a las Sagradas Escrituras como el buceador cuando se mete al fondo del mar a sacar las más ricas piedras preciosas, o como aquel minero que escarba, que empieza a cavar hasta sacar el oro. Así también las Sagradas Escrituras es un tesoro donde hay que escudriñarla, donde hay que escarbarla en el Espíritu Santo de Dios y en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le va a ir a empezar a revelar o le revela, digamos, su voluntad. Hay un principio con respecto a aquellos hombres que quieren saber las cosas de Dios sin tener en su corazón la predisposición o la voluntad o la disposición en su corazón de hacer la voluntad de Dios. Dios conoce los corazones, Él conoce antes que nosotros hablemos. Por lo tanto, si Dios conoce cuando las personas vienen con apariencia o vienen, digamos, con un corazón humillado, contrito y dispuesto a hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús les dijo esto a los fariseos, a los jerarcas religiosos, a aquellos que tenían la Torá en sus manos. Les dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, solamente ese conocerá si la voluntad de Dios es, si lo que yo hablo es de Dios o es de los hombres. Porque en realidad no creían que Jesucristo venía de Dios, ni tampoco era el Hijo de Dios. Ellos no aceptaban que las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran de origen divino, ni tampoco, aleluya, ellos aceptaban que Jesucristo había venido del Padre. Santo es su nombre. Por esa razón, amados queridos, es rico el venir a la escuela dominical para así conferenciar el tema, discutirlo, poner, digamos, una discusión sana, por supuesto, a eso me refiero yo, ¿no? En ponernos de acuerdo y que las Sagradas Escrituras, ellas nos revelen su verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Nosotros lo que podemos hacer es comentar, ser unos comentaristas, como también podemos hacer algunas aplicaciones en el mensaje,
pero la interpretación de las Sagradas Escrituras las hace el mismo Señor a través de ella. Ella es la que se interpreta a sí mismo. No necesita intérprete las Sagradas Escrituras. Ellas mismas se interpretan por sí solas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios para que Él nos guíe, para que Él nos respalde y Él pueda glorificarse a través de este, no vamos a llamarle estudios, una predicación. Vamos a comentar un poco con respecto a esta situación para que nosotros vayamos tomando conciencia de lo que se refiere en realidad este acontecimiento que ha impactado a la iglesia y también ha sembrado el temor de Dios en los corazones de los hombres, que era uno de los propósitos de Dios, es sembrar el temor de Dios, que el cristiano ande en el temor de Dios. Y el quien anda en el temor de Dios, anda sabiamente, porque el hombre sabio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el que teme a Dios dice que se aparta del mal, se aparta del pecado. Así que la palabra del Señor nos enseña cosas grandes. Y esto es lo que vamos ahora a discutir, a hablar con respecto a este tema. Padre, te rogamos, Señor, que en esta tarde tú, Señor, puedas glorificarte, honrarte, Señor, puedas enaltecer tu nombre, Señor, que tu gloria pueda caer en este lugar, Padre Santo, para que todos aquellos que están conectados a este programa, aquellos que están, Dios mío, oyendo y viendo este programa, Santo Dios, pueda, Señor, ser tocado y ser, Señor amado, bendecido a través de esta tu palabra. Es tu palabra, Señor, y solo tu palabra nos puede bendecir. Ella decreta, ella bendice, ella designa, ella llama, ella salva, ella regenera, ella bautiza. Oh Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. En el poder de tu Espíritu Santo, en esta hora, Señor, hablaremos de tu palabra. Respalda, Dios mío, esta tu palabra. Respalda a tu ministro, Señor. Respalda a tu siervo, Señor amado, que ministrará tu palabra. Señor, suministra en esta hora a tu siervo y a tu palabra, Padre Santo, para que esto sea de gran bendición. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, por los méritos de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui, cómo he sido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Amén. Dice Hechos capítulo 5, del versos 1 al 11, de la siguiente manera. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solamente oyeron estas cosas, sino también aquellos que vieron cómo Dios cortó 2 vidas en un lapso como aproximadamente de 3-4 horas. Entre 3-4 horas aproximadamente. Bendito sea el Señor. La palabra dice 3 horas. Vale decir que en tan poquito tiempo hubo 2 muertes instantáneas. ¿Qué muerte podríamos llamarle a este suceso de estos hombres, de este matrimonio podríamos llamarle? No se sabe si tenían familia o no, si tenían hijos. Llamémosle matrimonio, marido y mujer. Podríamos llamarle una muerte, un infarto cardíaco, podríamos llamarle, ¿sí? Infarto al corazón, muerte inmediata. Pero no he visto yo en realidad un caso semejante como a estos que sucedió
hasta el día de ahora, estamos en el siglo XXI, y la iglesia está pasando un periodo bastante difícil. La iglesia está en un estado de tibieza. Nadie puede negar de que la iglesia está pasando por un estado de tibieza. No se ve que la iglesia está totalmente fría, ni tampoco se ve que la iglesia está totalmente ardiente en el espíritu, o llena en el espíritu, como lo estaba acá. Dice el verso 32 al verso 36, al verso 35. Vamos a leer hasta el 37, que habla de que la iglesia de Dios, del capítulo 4 de los Hechos, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vale decir que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si usted sigue leyendo para abajo, muestra cómo la gente compartía lo que tenía y no había necesidad, no habían rico ni pobre, sino que todos tenían por igual. No había una diferencia de nadie podía tener envidia de otro, porque todo era, dice la Escritura, de un corazón y un alma. El Espíritu del Señor muestra también en el capítulo 2, donde en el verso 43 muestra también que todas las cosas las tenían en común. Luego dice en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y bueno, y luego el Señor aumentaba día a día a la iglesia, y así la iglesia iba creciendo. Mire que es importante, una iglesia que está recién naciendo en el día de Pentecostés. Fue ahí cuando la iglesia, Dios la hizo nacer por medio de su Espíritu Santo. No podía nacer una iglesia mientras no sucediera el advenimiento del Espíritu Santo de Dios para llenar y hacer nacer en los corazones de los hombres, aleluya, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, y que Dios se iba a preocupar, Dios se iba, aleluya, iba a ser el responsable de mantenerla limpia, de mantenerla pura, de mantenerla consagrada y de cuidarla hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aquel que comenzó, dice que nosotros estamos persuadidos que aquel que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y esta obra, aleluya, la cual Gamaliel dijo que esta obra no era una obra humana, sino una obra divina, una obra del cielo, aleluya, con hombres, con ciudadanos celestiales, porque Dios forma un cuerpo celestial y lo coloca en un orden celestial en la iglesia, y le coloca un nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre que Cristo mismo le coloca es la iglesia de Jesucristo, su esposa, su novia, aleluya. Y Él se iba a encargar, aleluya, al Espíritu Santo, de presentársela a Dios de una forma sin mancha, sin mácula, sin arruga, aleluya, ni cosa semejante, para que cuando Cristo venga, ella entonces vuele a su presencia, y luego entonces vayamos a las bodas del Cordero. Gloria y alabado sea el Señor. Por esa razón, aquí nuestro Señor, bendito sea el Señor, vemos que la iglesia crece. Según el verso 41 del capítulo 2, dice la Sagrada Escritura que a través de la predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3.000 almas. Aleluya. Observen el 47, en el verso 47 del mismo capítulo, dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto no es una obra humana, ni que alguien, el Señor mismo dijo, Pablo también dijo, que esto no dependía de los hombres, sino que Dios iba a tener misericordia con aquellos que Él quería tener misericordia. Y Dios ha tenido misericordia con algunos hombres y han obedecido el llamado de Dios, aleluya, y ellos están
formando el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos dice ahí en el capítulo 4, en el verso 4, dice también que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Observe, ya en tan poquitos días, en 2 días, en un día, ya habían primero 3.000, el Señor estaba añadiendo día a día, y luego acá en el capítulo 4 aparecen 5.000 más, ya tendríamos más de 8.000 personas en muy poquito tiempo. Era porque justamente la iglesia estaba en un corazón, en un alma, aleluya, y trabajaban bajo la dirección, bajo la plenitud, bajo la cobertura, aleluya, bajo la llenura, bajo qué sé yo, el Espíritu Santo cuando toma posición, digamos, de hoy, estaban siendo guiados, estaban siendo ellos impulsados, aleluya, controlados por el Espíritu Santo de Dios, estaban siendo llenados, aleluya, estaban saturados por el Espíritu Santo de Dios y estaban poseídos, inspirados, influenciados por el Espíritu Santo de Dios, y por esa razón no dejaba caída, aleluya, para que entrara en la iglesia, en el cuerpo de Dios, un intruso sin, aleluya, sin ser lavado por la sangre de Cristo, o un incrédulo, o un injusto, o un mentiroso, o un engañador. La iglesia no le abría la puerta a Satanás, el diablo, porque todos eran en un alma y en un solo corazón. Todas las cosas las tenían en común. A la diferencia que ya estamos en el siglo XXI, aleluya, que hay que pensar también que la iglesia ya lleva más de 2000 años, pero sin embargo la iglesia hoy en día no podemos decir, yo no me atrevo a decir que la iglesia hoy en día está como en el primer siglo. En el primer siglo la iglesia estaba llena, saturada, guiada, llenada por el Espíritu Santo, aleluya, haciendo la voluntad de Dios y caminaban con el temor de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es su nombre. En el capítulo 5, en el verso 14, vemos que también ahí siguen añadiéndose después de este acontecimiento que sucede con Ananías y Zafira. Dice en el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Aleluya. Gran número, así de hombres como de mujeres. Y así sucesivamente vamos a ir viendo y nos vamos, por supuesto, a alargar mucho. Como no es estudio, es una predicación, aleluya. Vamos a dejar hasta ahí solamente de que en la iglesia iba creciendo. Pero tenemos también en el capítulo 6, en el verso 15, aleluya, bendito sea, en el verso 5. También ahí tenemos en el capítulo 7, en el verso 55, aleluya. Y así sucesivamente en el capítulo 9, en el verso 17. Y así sucesivamente vemos cómo la iglesia crece, aleluya, y luego estos hombres hacen la obra del discipulado y luego comen todos juntos, todos tenían en plena comunión todas las cosas, nadie decía decir suyo propio todo lo que tenían, aleluya, luego comían y luego dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, aleluya, bendito sea el Señor, alabando a Dios. Santo es su nombre. Y luego dice aún más todavía, repartiendo el pan en las casas, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Santo es su nombre. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en el discipulado. Seguían bautizando, seguían añadiéndose a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por medio del bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó entonces con este hombre? Bendito sea el Señor. Fíjese que las Escrituras nos dicen ahí en Hebreos, capítulo 6, nos dice que hubieron hombres que participaron, aleluya, de esta buena mesa del Señor. De esta buena mesa del Señor. Pero dice y deja bien claro, aleluya, que nunca estos hombres, según el verso 4 del capítulo 6 de Hebreos, nunca estos hombres fueron salvos. Porque en el verso 9, hace la diferencia de estos hombres. Luego dice en el verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amado,
marca la diferencia entre el verdadero cristiano y los hombres que estaban ahí engañándose a sí mismos o queriendo engañar a Dios o queriendo engañar a los hombres. Dice la palabra del Señor en el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo de Dios y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole en vituperio, a vituperio. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa eso? Que uno puede participar, inclusive Dios es tan misericordioso y que es la obra del Espíritu Santo de Dios de hacerlo participar para que el hombre guste, para que el hombre pueda probar, aleluya, de las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Pero llega a un punto, llega a un límite en que el Espíritu Santo le revela el Evangelio de Dios a estos hombres y el hombre ahí tiene la decisión entre aceptar a Cristo como su Señor y Salvador o rechazarlo, o seguir, digamos, o hacer la voluntad de Dios o no hacerla, o servir al diablo o servir al Señor. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero Dios no quiere términos medios. Estos son los hombres que participaron, oyeron la palabra, participaron muchas veces, como nos revela la palabra del sembrador. Dice que la semilla cayó en 4 tipos de tierra. Aleluya. Pero sin embargo, una pura semilla en una pura misma tierra, entonces dio fruto el 100 por 1. Pero los demás no dieron fruto. O si quisieron crecer, se ahogaron, se apartaron y luego murieron, porque nunca ellos tomaron el Evangelio en serio. Aleluya, el Evangelio no es para jugar. Bendito sea el Señor. Como siempre he dicho, a Dios no se le pasan gatos por liebre. Dios tiene un atributo maravilloso, tiene muchos atributos, pero uno de los atributos que Ananías ignoró, aleluya, es el atributo de la omnisciencia, en que Dios lo sabe todo. Aún antes que nosotros hablemos, Dios ya lo sabe, aleluya, antes que nosotros abramos la boca. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento se ejerta aquí en el corazón, acá en la mente, aleluya. Y Dios conoce aún lo más íntimo del hombre. Ananías también menospreció o eludió, aleluya, o ignoró, en otras palabras, la omnipresencia de este Dios maravilloso, de este Dios. Él pensaba que podía ser posible engañar a los hombres. Pero sin embargo, como la iglesia estaba recién creciendo, era necesario, por lo tanto, que Dios pusiera atajo a esto, porque si Dios no pone atajo de una forma enérgica como lo hizo con Ananías y Zafira, téngalo por seguro que la iglesia se habría destruido. La iglesia se había destruido porque de ahí en adelante la iglesia habría empezado a practicar el pecado. Y Dios no quiere una iglesia pecadora, sino una iglesia santa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Nos dice la palabra del Señor que el injusto, el mentiroso, el adúltero, aleluya, el engañador, dice que no entrará en el reino de los cielos si no nace de nuevo, de corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Esto nos deja una enseñanza. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí vemos un principio también. El principio de dar. El principio de dar. Aquí vemos que Dios deja un principio bien claro. Que Dios no obliga a nadie para que alguien atribuya a las necesidades de la iglesia. Dios no obliga a nadie. Lo que Dios está poniendo acá es un gobierno moral en los corazones de los hombres. Porque nosotros somos seres morales. Dios es un ser moral. Aleluya. Por lo tanto, lo que Dios quiere que el hombre sea un hombre libre. Libre de pecado, libre de mentira. Que todas sus decisiones las haga con libertad. Que todas las decisiones que el hombre la haga, aleluya, la haga con conciencia limpia. Sin engaño, sin mentira. Aleluya. Sin estrategia humana, sin falsedad, aleluya, bendito sea el Señor, sin ninguna de esas cosas, amados queridos, el Espíritu Santo quiere que nosotros procedamos. Santo es nuestro Dios.
todo lo que es hipocresía, todo lo que es apariencia, todo lo que es, aleluya, pretexto, todo lo que es engaño y todo lo que sea falsedad, santo es su nombre, Dios, aleluya, lo desecha, porque eso pasa a ser automáticamente un sacrilegio. Y el Hijo de Dios no puede ofrecer a Dios algo sacrilegiado. Tiene que ser de corazón, o si no, no lo presente a Dios. E inclusive dice más todavía, dice que si de ahí, cuando traigas tu ofrenda, sientes, aleluya, si el Espíritu Santo te hace recordar de que si tienes algo contra tu hermano, anda, bendito sea el Señor, y reconcíliate primero con tu hermano y después presenta la ofrenda a Dios. ¿Por qué razón? Porque puedes caer en el pecado de Ananías, en el pecado de sacrilegio. Lo que él hizo fue conjurar, hizo una conspiración. En lo que él podía salvar su vida. Porque Pedro seguro que en un momento le dijo, ¿en realidad fue esto lo que vendiste? Sí. Pero y a la mujer, aleluya, también le hace la pregunta. A la pregunta le hace, bendito sea el Señor. Pedro en el verso 8 le dice a la mujer, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendí. Eso significa que ella podía haberse arrepentido. Él también podía haberse arrepentido. Ella también podía haberse arrepentido. Ambos podían haberse arrepentido. Tuvieron un lapso de tiempo. Tuvieron un proceso. Tuvieron, digamos, un espacio de tiempo, una pausa en un momento en que Dios les dio para que ellos pudieran arrepentirse. Como no se arrepintieron y sostenieron la mentira, el engaño hasta el final, entonces le costó su vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el principio que Dios establece aquí? Observe el capítulo 3. El verso 3 del capítulo 5. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Bendito sea el Señor. En primer lugar, dice la palabra del Señor, hace la gran diferencia entre este hombre con Bernabé, que figura ahí en el verso 36 del capítulo 4. En el verso 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Note el contraste, no es casualidad que él ponga este ejemplo para luego poner el otro ejemplo en contraste. Observe, pero cierto hombre llamado Ananías. Ahí pone el contraste, un fuerte contraste que el mismo contraste que pone, digamos, Hebreos capítulo 6, el verso 4 con el verso 9. Hace la diferencia entre el verdadero creyente y el verdadero incrédulo. El que participó, el que estuvo gustando las cosas de Dios, pero nunca, aleluya, ese hombre conoció a Cristo, ni nunca recibió el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Porque si lo hubiese recibido, el Espíritu Santo le habría redarguido y ese hombre se habría entristecido y el discernimiento del apóstol Pedro había descubierto que verdaderamente era un hijo de Dios. Pero como no era un hijo de Dios, aleluya, Dios le cortó las puertas inmediatamente para dejar con el propósito el temor a la iglesia, para que la iglesia no practique estos engaños dentro del pueblo de Dios. Ni engañe, aleluya, a Dios, ni tampoco engañe a los hombres. Bendito sea el Señor. Dios deja bien estipulado que el pecado primero va a Dios. David en el capítulo 51 de los Salmos deja bien claro en el verso 3, él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que no reconoció Ananías ni Zafira. Observen el verso 4. Contra ti solo he pecado. Nosotros, amados queridos, el propósito de esta predicación es dejar en claro que cada pecado que el hombre cometa, aleluya, va contra Dios primero. No en vano dijo el Señor cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa de que el pecado no solamente va primeramente a Dios, pero antes de ir a Dios, primero se injerta en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Sin embargo, cuando se injerta en nuestro corazón, pecamos inmediatamente contra Dios, porque Dios conoce lo que el hombre no conoce. Dios mira lo que el hombre no mira. El hombre mira según sus ojos, pero Dios mira según el corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Por lo tanto, el pecado va contra Dios en primer lugar. Solo contra ti, dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció su pecado, se humilló y alcanzó misericordia. Si Ananías se hubiese reconocido su pecado, Zafira hubiese reconocido su pecado, aleluya, bendito sea el Señor, y luego hubiese arrepentido, si ese hombre se arrepiente, la mujer se arrepiente, entonces téngalo por seguro que habría alcanzado misericordia de Dios. Porque Dios es Dios consumidor de fuego, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Habría alcanzado misericordia. Bendito el Señor. Porque Dios no quiere la muerte para el impío. Dios quiere que el impío se arrepienta, se vuelva de su mal camino y alcance misericordia de Dios. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. A Él la alabanza y a Él la gloria. Nosotros no solamente pecamos contra Dios, sino que también pecamos contra el hombre. Al pecar contra Dios, de algún modo dañamos también la conciencia de los hombres. Sobre todo muchas veces las conciencias de nuestros propios hermanos más íntimos, más amigos, que son justamente los que están engañándole a su propio amigo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra, no confíes ni siquiera ni la que se acuesta a tu lado. ¿Por qué razón? Porque en el corazón existe el engaño en el hombre. Pero debemos de tener claro, aleluya, de que nosotros pecamos en primer lugar contra Dios y luego contra los hombres. También de algún modo dañamos el corazón de los hombres. En Lucas 15:21, recuerde también lo que dijo ahí el hijo pródigo, cuando dijo, contra el cielo y contra ti he pecado. Bendito sea el Señor. Ahí el hijo pródigo, él reconoció y admitió, aleluya, de que él había pecado contra el cielo. Vale decir, contra Dios. Él había pecado primero. Gloria sea a nuestro Señor. Santo es su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como dice la palabra acá en el verso 3, Ananías permitió. Esta es una de las cosas que también hizo Ananías. Él permitió. Él dejó. Vale decir que recuerde que el cerrojo de la puerta no está por fuera. Siempre el cerrojo de la puerta va a estar por dentro. Por lo tanto, es usted quien abre la puerta. Si usted abre la puerta, aleluya, entonces usted podrá arriesgar su vida. Y tiene que ver a quién le abre la puerta de su corazón. Acá en este caso, Ananías le vino el pensamiento, le vino la tentación. Y como dice Santiago, nadie puede decir de que la tentación viene de Dios. La tentación viene del diablo. Por lo tanto, aquí él dialogó. Él entró en un diálogo con Satanás, el diablo, con la tentación. Y luego él pensó y dijo, verdaderamente no está malo. Tuvo una conferencia con su señora, con su esposa. Su esposa también no tuvo la valentía de reprender a su esposo, ni decirle, mire, esposo mío, yo te amo mucho, no debes hacer esto, porque esto nos puede traer consecuencias fatales. Tampoco ella hizo eso, por lo tanto ella se hizo cómplice. Por lo tanto, aleluya, también fue expedida, aleluya, en la presencia del Señor. ¿Por qué llenó tu corazón? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses. Vale decir, sustraer significa separar algo, o extraer, o hurtar en otras palabras, o restar algo de lo que él tenía. Sacar, o minimizar, o reducir, o disminuir o sustraer algo de lo que era verdaderamente de él. Si él podía darlo todo o no podía dar nada. Aleluya. La iglesia no está obligada, porque no está bajo la ley, que el pueblo de Israel, aleluya, vivía bajo la ley y él tenía por obligación cumplir con los diezmos o cumplir con todo lo que el hombre se había prometido a darle. Esa era la ley.
La ley era obligación, pero acá Cristo establece, el Espíritu Santo establece un gobierno moral. Y la moral no tiene nada que ver con lo legal. Lo legal es con la ley, o la ley es con lo legal, y la moral está con los deberes cristianos. Ya no es una obligación, porque Dios nos ha hecho libres. Si usted va a dar algo, délo de corazón. No lo dé, aleluya, murmurando. No lo dé con rencilla. No lo dé esperando recibir algo, sino délo por amor, délo por misericordia, délo porque su corazón lo dispuso, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y estas son las consecuencias de este hombre que procedió incorrectamente o injustamente. Bendito sea el Señor. Aleluya. El verso 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. Obvio, por supuesto. Él podía retenerla toda. No tenía para qué él retener una parte y decir que eso es lo que había vendido. Y vendida no estaba en tu poder. Obvio, porque él era el propietario. Él era el dueño, por lo tanto él podía dar, no podía dar, nadie le estaba obligando. Pero sin embargo, lo que hizo ahí, aleluya, hizo un sacrilegio. Quiso entonces aparentar, quiso cometer un acto de hipocresía, sin saberlo de que Dios le iba a descubrir en su corazón. Eso hizo un procedimiento falso, hizo un pretexto, un engaño en su corazón. Aleluya, bendito sea el Señor. Por lo tanto dice, entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Filipenses 1:5, aleluya, nos dice la palabra del Señor acá, algo con respecto a este procedimiento. Filipenses 1:5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Perdón, es 1:15. Algunos dice, y este es grave porque también hoy en día podemos participar en estos pecados. Dice en el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. O sea, vale decir, no fue sincero, en este caso Ananías, en presentar algo al Señor. Todo lo que sea presentar al Señor o hacer algo en la obra del Señor debe hacerse sinceramente. En el verso 16 dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Observe cómo hoy en día, ¿acaso no podemos nosotros descubrir esto? Que muchos predican de distintas formas, y son movidos de distintas maneras. Unos predican, dice a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por buena voluntad, otros anuncian por contienda, otros no sinceramente. Aleluya, en fin. Pero el verdadero evangelio es aquel hombre que predica las cosas con amor y por amor, para la obra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que hablar aquí, amado querido, que podríamos alargarnos mucho, pero sin embargo ya estamos en la hora y hasta aquí nomás entonces estaríamos quedando. Pero sin embargo, nosotros debemos de aprender de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y lo que Dios quiere, aleluya, que si Él no frena esto de un principio, téngalo por seguro que la iglesia se habría destruido. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un remanente desde el primer siglo hasta ahora. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados, hasta aquí entonces lo vamos a dejar. Dios le guarde y Dios le bendiga grandemente. Cerrarla.